Damos la bienvenida a los miembros de la comisión. El acta de la sesión 116 se da por aprobada. El acta de la sesión 117 queda a disposición de las y los señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del Ministerio del Interior, con el asesor señor Collado, a las diputadas y diputados presentes también. Y como ustedes saben, tenemos que continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07, que tiene urgencia de discusión inmediata. Estamos en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Para tales efectos, a la sesión de hoy se encuentran invitados a participar en la discusión los ex subsecretarios del Interior, señor Jorge Burgos, Rodrigo Uvilla, Juan Francisco Gali y el ex senador, ex convencional y ex subsecretario Felipe Arboe. No sé si están conectados ya o les podemos dar acceso al Zoom. La ministra del Interior, Carolina Toá, se encuentra invitada para participar en las 3 iniciativas legales de esta tabla, pero será reemplazada por el señor Collado mientras su agenda lo permita. El señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, se excusó de asistir, entiendo que está fuera del país, en Panamá. Así decían los diarios de hoy. ¿Le podemos dar acceso a los ex subsecretarios? Presidente, una pregunta. Diputada Navián, voy a escribirle por mientras yo. Sí, gracias, presidente. Le pediría a la secretaría, porque tenemos una cantidad de papeles aquí no menores. Tenemos las indicaciones del Ejecutivo, que ya vimos el artículo 8, pero me imagino que todavía quedan en este papelito indicaciones de artículos que no hemos visto todavía, ¿verdad? Ok. Tenemos todavía indicaciones de que, porque no están firmadas, pero supongo que son de Chalper y ¿dónde? Ah, pero nosotros no sabemos de quién son. De DNN, Longton y Chalper. Y tenemos esta nueva hoja, que no sé de quién es esta indicación, al artículo primero. No sé si es del Ejecutivo o si es de... ¿Es del Ejecutivo? Ah, ya, perfecto. O sea, esta estaría lista, ok. Entonces, lo de la nueva Cada uno de presidencia que nosotros, aprobaron por unanimidad es por 24 meses, ¿cierto? Y esa varios la rechazamos. no tengo muy claro, presidente, ¿Sí? sigue, porque Seguimos con el comparado. Seguimos con el comparado. página 52. Seguimos con el comparado oficial, no con en las indicaciones en el texto que está aparte. ¿Qué página estamos? Página 52. Página 50. No, es que la 52 se refiere al artículo que aprobamos en la mañana. Yo estoy Sí, ahora nos toca el 9. no, porque la Claro, entonces el 9 tienen que firmarle a los que la aprobaron, que no, porque muchos la rechazamos. Ya. Con uno que esté Por Ya. lo tanto, Estamos- la página 52. Estamos en la página 52, ¿o no? No, Pero porque hay un dice Ah, espera un segundo. el antiguo. Ah, que tiene que ver con el nuevo 9. Ya, perfecto. Señor Collado. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera hacer presente que también se encuentra pendiente en la página número 1 de las indicaciones del Ejecutivo al artículo primero, especialmente la número 1, que buscaba eliminar el artículo 2, básicamente para efectos de poder permitir la creación del nuevo artículo 8 que lo reúne
con el antiguo 9. Ah, sí, habría que hacer la correlación de artículos y votar el artículo 2 original. Someter La a indicación votación. del Ejecutivo que busca eliminarlo. Claro, el artículo 2 original. ¿Por qué no? Hay que votar el artículo. Votar el artículo. Sí, hay que votar el Puedo artículo. cobrar Ah, Y ahí se está. aprueba o se rechaza. Ya, en Ah. votación el artículo Sí, 2 pero hay que original del rechazarlo porque- proyecto, Sí. que habría que rechazarlo para que sea coherente con el nuevo artículo 8. Sí. Ya. Diputado Alessandri. Counter. No. Lo que pasa, diputado Alessandri, que el artículo 2 ya no iría porque como se aprobó el del gobierno, que es el 8, que algunos rechazamos, incluido usted, entonces el artículo 2 habría que rechazarlo para que sea coherente con el número 2. En contra. Sí, habría unanimidad para... Es que hay que tomar la primera... Hay que tomar... No, pero yo puedo tomarla si Sí, pienso, sí. que el señor Alaví era un poquito más sensible de piel para esas cosas. Estamos votando Araya y Castro. Estamos votando. Voy a seguir. Diputada Nayan, por favor. Allá. Expliquen porque estos dos no cachan. Estamos viendo votar unánimemente en contra de un artículo. Yo para que voto sea en coherente. contra, obvio. Yo voto Ya. en contra. Gracias, presidente. Castro. Es. Diputado Jonet también. Muy bien. La diputada Ayán. La diputada Plasencia. No. Y el presidente. Ah. 8 votos. 8 votos en contra, rechazado el artículo 2 del comparado. ¿El mío? Ah, ya. Gracias, Luz. Ahora sí vamos al artículo 9 de la indicación Del Ejecutivo. página 3 del Ejecutivo. Continúa en la 4. Así es, ¿Le doy lectura, presidente? por favor. Vamos ahora al artículo 9 de Nuevo. las indicaciones que está en la página 3, no del comparado, sino El chiquitito ese. del chiquitito. Sí. Exacto. De este. Sí. De este. Artículo 9. Créase un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito, los que serán instancias de coordinación y colaboración del sistema de seguridad pública. Serán parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública las instituciones o entidades integrantes del sistema convocadas por el ministro o ministra de Seguridad Pública. A este deberán asistir al menos los ministros o ministras de Defensa Nacional, de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, el fiscal nacional del Ministerio Público, el general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones. En el caso del Consejo Nacional de Prevención del Delito, deberán asistir al menos los ministros o ministras de Hacienda, de Desarrollo Social y Familia, de Educación y de Vivienda y Urbanismo, el general director de Carabineros, el presidente o presidenta de la Asociación de Gobernadores y Gobernadores Regionales de mayor representatividad y el presidente o presidenta de la Asociación de Municipalidades de mayor representatividad. El ministro o ministra de Seguridad presidirá ambos consejos nacionales y actuarán como secretarios de los consejos el subsecretario de Educación Pública y el de Prevención del Delito respectivamente, los que estarán a cargo de realizar el seguimiento y monitoreo de las decisiones adoptadas, para lo que podrán convocar a los integrantes del sistema que corresponda. El ministro o ministra podrá requerir a solicitud del Consejo la participación de otros organismos públicos o entidades privadas cuya opinión considere relevante para las materias que le corresponde abordar. Cada consejo deberá oír una vez al año a representantes de la sociedad civil. Asimismo, créanse los consejos regionales de seguridad pública y de prevención del delito, las que serán instancias de coordinación y colaboración del sistema de seguridad pública en el nivel regional. Estos consejos serán presididos por el comisionado o comisionada de seguridad pública y podrán convocarse de manera conjunta o separada. Los comisionados o comisionadas podrán convocar a las entidades que corresponda en los mismos términos establecidos en los incisos precedentes para los consejos nacionales. Eso es, presidente. Muchas gracias, secretaria. Vamos a darle la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Este artículo 9 viene a ser la manifestación orgánica del sistema en alguna de sus funciones, porque como hablábamos en la mañana, el sistema va a poder contar con fuerzas de tarea y otras materias distintas, pero los consejos, y esto llamo la atención a la comisión, ya existe. Ya en esto nosotros no estamos innovando respecto a la 20.502, porque ya existe un Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero sí queremos relevar la relevancia de que acogiendo sobre todo solicitudes de expertos en esta materia, hemos decidido crear también en paralelo el Consejo Nacional de Prevención del Delito.
de manera de que esa materia sea relevada como materia independiente de la seguridad pública y tenga su propia instancia. Y las integraciones que estamos proponiendo en el artículo 9 buscan reflejar esa idea de que aquellas entidades de la administración del Estado, incluso entidades autónomas preocupadas de la seguridad pública, estén en ese consejo y las de prevención del delito estén en el suyo. Asimismo, la idea que nosotros establecemos en esta indicación, que llamo la atención también de la comisión en esto, busca ser mucho más efectiva, simple en su conformación de lo que venía aprobado de antes, básicamente porque producto de las conversaciones con las distintas fuerzas políticas que están representadas en esta comisión, se nos hizo ver la necesidad de una mejora, de una redacción más simple y también, sobre todo, de que el Ministerio de Seguridad tuviera más capacidades de convocar de manera más flexible estos consejos. Por eso es que la idea es que el ministro o ministra de Seguridad Pública presida los consejos nacionales y que los subsecretarios actúen como, obviamente, secretarías de esas entidades y monitoreen el seguimiento de los compromisos que en esas se tomen. El Consejo Nacional de Seguridad Pública hoy solo se dedica a revisar la política nacional, es lo que dice hoy día la ley. Y acá nosotros estamos ampliando las capacidades de los consejos para otras materias. Adicionalmente, el mismo artículo, al final, en su último inciso, busca crear los consejos regionales, de manera de que las expresiones regionales de estos consejos también tengan una realidad en cada una de las regiones. Hacemos presente que, dado que el proyecto viene del Senado con la figura del comisionado o comisionada de Seguridad Pública, de esa manera está mencionado en el artículo 9 que están viendo ustedes ahora. Pero nosotros, como ya lo hicimos en otros artículos, a la espera de la definición que tomaremos, o sea, que tomará la comisión, perdón, respecto de comisionado o comisionada, podríamos reiterar la frase que hemos ocupado antes en el proyecto, que es autoridad competente, que creo que fue la forma que decidimos utilizar para dejar el debate de la expresión regional del Ministerio de Seguridad, que va en el artículo 23 recién, pendiente de esa decisión. Esa es básicamente la explicación de este artículo. Y yo creo que lo último que tendría que decir, presidente, es que los consejos regionales y los consejos nacionales deben y tienen la obligación de seguir la Política Nacional de Seguridad Pública y todos los planes regionales que van a nacer a partir de ella, y son una de las expresiones de coordinación del sistema, no la única expresión de coordinación del sistema, porque nosotros como Ejecutivo, esto lo hablamos en la mañana, acogiendo particularmente las propuestas que estaban contenidas en las indicaciones al artículo 2 de los diputados Lontol, Charper, Castro y Alessandri, recurrimos a las expresiones de fuerzas de tarea y otras instancias que pudiera el ministro o ministra de Seguridad determinar. Eso es lo que podía informar, presidente, sobre el punto. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Navellán. Gracias, presidente. Dudas muchas. ¿Se eliminaría la Subsecretaría de Prevención del Delito, dado lo que usted dijo respecto de este nuevo órgano de prevención del delito que se crearía? Primera pregunta. Segunda pregunta. En el segundo inciso, si no me equivoco, que es donde se menciona quiénes eran partes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, usted enumera diversos ministerios, más el general director de Carabineros, el director general de la Policía Nacional, de Investigaciones, y después para el Consejo Nacional de Prevención del Delito también se refiere a una serie de ministerios, más nuevamente el general director de Carabineros, el presidente o presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales, de mayor representatividad, cosa que me parece bastante discriminatoria respecto de los que tienen menos representatividad. Los que somos de regiones valemos lo mismo que los que no son de regiones, y el presidente de la Asociación de Municipalidades de mayor representatividad, cosa que también parece discriminatoria. Pero aparte de eso, hay una serie de organismos que ustedes no mencionan acá y que me llama profundamente la atención porque me parecen fundamentales a la hora de tomar decisiones que de alguna manera formen parte de este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, la ANI. Por ejemplo, representantes de las Fuerzas Armadas que tienen inteligencia, bastante más por lo demás de la que normalmente se maneja en el gobierno.
Gendarmería, dado que hoy día, como parte integral de la prevención, sobre todo de crimen organizado, etcétera, tenemos que tener la opinión de Gendarmería, ellos son los que tienen a las personas que están presas. La Policía Marítima, hemos descubierto que la cantidad de tráfico de droga y de crimen organizado en torno al tema marítimo no es menor. La DGAC, las aduanas. Entonces, no entiendo por qué ninguno de estos organismos aparece mencionado aquí, cuando me parece a mí que son organismos que deben necesariamente, si queremos tener un Consejo Nacional de Seguridad Pública, esta cuestión no puede estar radicada en que esté, no sé, por el Ministerio de Hacienda, el de Desarrollo Social, de Familia. Por supuesto, ellos también pueden participar, pero para determinar cuál va a ser la seguridad pública tenemos que tener los organismos competentes, y aquí faltan muchos. Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿qué pasa con la Subsecretaría de Prevención del Delito? Porque la verdad es que así estamos haciendo crecer y crecer el Estado, y cada vez que crece es menos eficiente. Entonces, si vamos a tener una Subsecretaría de Prevención del Delito, y además dentro de estos organismos un tema relacionado con prevención del delito, no dupliquemos, po. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Tiene la palabra el diputado Yuanet. Oiga, presidente, mire, en algunas cosas voy a tender a coincidir con la diputada Navellán, en generalidades. A ver, y yo efectivamente pondría mucho ojo en esta parte de la prevención. Yo creo que ahí está el tema. Yo creo que ahí está el tema central hoy día en materia de seguridad. Uno tiene que apostar a mediano o largo plazo. Porque de no trabajar la prevención, nosotros vamos a estar expuestos en muchos años más a un mayor nivel de delincuencia, pero además vamos a estar relegando una nueva generación a que se entregue a las manos del delito, que yo creo que ese es el problema fundamental. Si uno observa la edad de los delincuentes, el promedio ha bajado en orden a un 30% en comparación, por ejemplo, a la década pasada. Eso significa que los jóvenes están entrando a delinquir antes, y ahí tenemos un problema de la familia, o las familias, como quieran llamarlo, pero tenemos un problema en el núcleo de la familia. Si usted interviene en el núcleo de la familia, usted puede avanzar, y ahí hay muchas instituciones que no son estatales, que colaboran mucho, y cuando estas instituciones se involucran, es impresionante cómo ayudan. Yo estoy pensando en las iglesias, para qué decir el trabajo que hacen en las cárceles. Entonces, yo no creo tampoco en que hagamos una asamblea de instituciones, eso sería nefasto. Pero revisaría efectivamente, me parece muy bien, por ejemplo, cuando se habla de la ministra de Desarrollo, ministro de Desarrollo Social y de Familia, es fundamental. Pero no me queda claro, y ahí le preguntaría al Ejecutivo, a ver, el corazón de esta orgánica, ¿no?, de este consejo, en el sentido de que el corazón es la familia al final del día, porque más allá de su mamá, de la mamá y un hijo, que uno lo observa generalmente hoy día en la orgánica social, ¿no? Cuando uno va a los comités de vivienda, son fundamentalmente mujeres, las organizaciones juntas de vecinos, la mayoría son mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, solamente por eso, también uno podría decir subir a este consejo a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero yo aquí me reservaría, porque yo de verdad le quiero decir una cosa, esto es el corazón. Si somos capaces de tener un buen consejo, ahora yo no creo que hacer crecer al Estado sea una cuestión negativa por sí, pero yo creo que este artículo es muy importante, porque si en este le pegamos bien, perdóneme la expresión, si lo hacemos bien, yo creo que podemos diseñar buena política pública para la prevención, que ahí está el problema de todo. Si nosotros hubiéramos trabajado durante los años anteriores mucho mejor la prevención del delito, hubiéramos trabajado la construcción de barrios de forma distinta, la construcción de ciudades, etcétera, etcétera, las oportunidades, intervenir, yo creo que nosotros tendríamos una delincuencia mucho más baja. A eso también hay que sumar otras cosas. ¿Y por qué te entiendo coincidir, y con esto termino, presidente? Escúcheme que me alargue, con la diputada Navellán, porque efectivamente hoy día el delito, ¿por dónde está entrando? Por la frontera. Y si queremos prevenir el delito, tenemos que trabajar en la frontera. Y ahí ella ha dado una serie de instituciones. Yo aquí le pondría ojo para
un rediseño de esto. Porque, porque el corazón, entiendo la intención, pero finalmente el corazón yo siento que es la familia. Ahí, deja, Leiva. Teníamos No, una- problema, no me interrumpa, diputado. Yo creo que el Ministerio del Interior más o menos entiende el sentido, porque si este artículo es muy importante, porque si lo hacemos bien aquí y tenemos un buen consejo de prevención del delito, pero no solamente para que se vayan a sentar y conversen, sino para que vayan en definitiva a proponer cuestiones en materia de política pública. Eso, presidente. Gracias, diputado Joanet. Yo también tengo algunas dudas que quería hacerle al señor Collao o a alguien del Ejecutivo. Primero, ¿cuándo sesionan? ¿Con qué periodicidad? ¿Con qué frecuencia? Eso no lo encuentro en el artículo. Lo segundo es, ¿por qué tantos consejos? Como si la labor de seguridad pública fuera separada de la de prevención del delito. Yo creo que mientras más consejos es más burocracia y es más difícil de que esto sea operativo, porque además no es un deber, sino que se van a crear, pero si se juntan, bien, y si no, también. Segundo, ¿por qué no estos órganos que están señalados acá, que por lo menos los que señalaba la diputada Nadia, nosotros lo habíamos propuesto en la indicación que se cayó, tienen un carácter consultivo respecto a la elaboración y seguimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es decir, tienen una definición, es decir, estos órganos tienen un elemento ejecutivo respecto a una finalidad que van a tener, porque cuando se habla de que serán instancias de coordinación y colaboración del sistema de seguridad pública es como amplio, como que te dice mucho, pero también te puede decir poco. Entonces, quizá la participación en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es algo concreto y que tiene obviamente una vigencia en el tiempo que tiene que ver al menos con el año calendario. Y lo otro es que se hace una distinción entre los gobernadores regionales, el presidente de la Asociación de Municipalidades, que solamente pueden participar respecto a la prevención del delito, pero no pueden participar en la primera instancia, el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Uno entiende que tiene labores de prevención respecto a las funciones, pero obviamente que si uno elabora una estrategia nacional de seguridad pública, los gobernadores y la Asociación de Municipalidades también al menos deberían poder participar de estas instancias, cosa que no lo establece la primera parte. Lo segundo que, ¿por qué no se establece un miembro de la Corte Suprema? Son fundamentales para impartir justicia, que la Corte Suprema al menos pueda tener un integrante dentro de estas instancias. De hecho, hay un organismo que creo que es el que funciona más operativamente, que está los tribunales de justicia y que está a cargo, creo, del Ministerio de Justicia, la coordinación del sistema penal. Que por lo menos lo que te comentan distintas autoridades, que es el que mejor funciona, lejos. Entonces, creo que es importante incorporar también a la Corte Suprema. Y lo último tiene que ver con un tema más de forma, que es respecto a, yo por lo menos no estoy de acuerdo en dos subsecretarías. Entonces, acá se habla directamente de las dos subsecretarías, y también se habla del comisionado, y yo por lo menos tampoco estoy de acuerdo con el comisionado. Entonces, creo que esos elementos, al menos de forma, pero como está el artículo, al menos a mí me parece que es una burocracia excesiva y que no va a cumplir con la finalidad que todos queremos, que finalmente haya un seguimiento y una elaboración y ejecución de políticas públicas relacionadas a una estrategia nacional de seguridad pública. Eso. ¿Algún diputada? Diputado Leiva. Presidente, muchas gracias. Después Mire, diputado Castro. lo conversábamos recién con el diputado Jones, porque lo que usted plantea ayer es legítimo. Oye, falta gente, no está gente, un consejo, otro consejo. Mire, yo trataría de ver el Ministerio de Seguridad Pública como una instancia que se dedique las 24 horas del día al tema de la seguridad, como factor único y exclusivo. No puedo disociar la seguridad, la persecución de la prevención, son coherentes. Y una estrategia obviamente tiene bajada y tiene políticas que hacen palpable ese desarrollo. Ahora, nosotros podemos elaborar el instrumento más perfecto del punto de vista jurídico, un preciosismo legislativo, pero si no hay voluntad política para ejecutarlo, efectivamente es letra muerta. Entonces, yo lo que prefiero, presidente, es justamente endilgar la responsabilidad de ese ministro, que tiene a su cargo la coordinación del sistema de seguridad pública, para que lleve adelante. Y él tendrá que responder políticamente. Él o la ministra tendrá que responder. Vuelvo a insistir, aquí uno no va a solucionar la problemática de seguridad. Yo entiendo que lo urgente es tener un ministro de seguridad o ministra de seguridad, pero no lo va a solucionar con lo que nosotros podamos plasmar en un proyecto de ley, porque efectivamente la política pública va a depender del gobierno de turno. Ojo, que estamos legislando para cualquier gobierno, aquellos que tengan seguridad o no tengan seguridad. Lo planteaba yo en su oportunidad, algunos me dijeron que no era correcto plantearlo,
Pero si para un gobierno, por ejemplo, el género es fundamental, bueno, yo tengo y dispongo, y no necesito ley, que cada ministerio tenga un encargado de género o de enfoque de género. Yo, si fuera presidente, establecería que cada ministerio tuviera un encargado de seguridad para que efectivamente dentro de la política pública tuviéramos seguridad. Y así como cuando yo construyo vivienda social, también tenga seguridad. ¿Por qué no puedo tener viviendas sociales con un enfoque de seguridad, con sistemas de televigilancia? Para eso se requiere política pública, voluntad política y ganas de hacer las cosas. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar mucho más en este proyecto, vamos lento. Los consejos siempre son importantes para recabar la opinión, pero quien en definitiva toma la decisión no solo es el ministro de Seguridad, sino que el presidente o presidenta de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiber. Recuerdo que este artículo, y para cerrar un poco la idea anterior, sigue hablando de coordinación y colaboración, que es más o menos lo mismo que aprobamos antes. ¿Sí? ¿Coordinación y colaboración de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo forma? ¿En qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Pero ¿cuál es el objetivo? Determinar un objetivo que tenga carne, que tenga periodicidad, que se fije metas. O sea, todo parece... Sí, yo lo rechacé, por eso esto va en la misma línea. ¿Se van a juntar o no se van a juntar? ¿Es imperativo o no es imperativo? No lo sabemos. Entonces, si está o no está, no pareciera ser tremendamente relevante que está o no esté este artículo. Porque finalmente estas instancias de coordinación se pueden hacer con o sin artículo. Si en el fondo los organismos de administración del Estado siempre pueden coordinarse y colaborar entre ellos. Entonces, ¿para qué tenemos esto? Lo que uno quiere es un Ministerio de Seguridad empoderado, que tome decisiones y que pueda, obviamente, influir respecto a las decisiones que toman otros organismos del Estado con una fuerza de tarea, con un objetivo claro. Y eso por lo menos a mí es lo que me falta acá. Diputado Castro. Voy a ir adelante, por favor, señor presidente. No voy a hacer mucho la palabra. Muy bien, ponemos en votación. Espérate, falta Araya que pidió la Ah, palabra. perdón, muy corto. no lo vi, diputado Araya. Presidente, el asesor de Interior hizo referencia a una modificación a la indicación. Por ejemplo, para no hablar de comisionado, sino de alguna otra figura. Pero esa indicación, esa modificación está presentada con la formalidad, no, porque aquí hoy, con toda la admiración profesional, personal que puedo tener, no tiene la facultad de poder modificar las indicaciones que presenta el Ejecutivo. Entonces, si bien reconozco la buena intención, lo que vamos a votar es esto, con comisionado. Punto. Entonces no hay ninguna otra modificación. Y sí. No, no solo la iba a defender al gobierno, no, pero lo que habíamos acordado al principio era que íbamos a sacar eso de todos los artículos donde estaba mencionado, o sea, dejamos el espacio en blanco para al final ver, al final ponerle nombre. Sí. Ahora lo que tiene que ver, a ver, yo incorporaría también lo que tiene que ver con la subsecretaría, porque todavía no llegamos a votar las subsecretarías. Y yo por lo menos estoy por aprobar, no me gustan las dos subsecretarías, creo que es necesario tener dos. Entonces, también se incorporan dos subsecretarías acá. Entonces, quizás dejar eso también fuera hasta que se defina en votación, si es que se crean o no dos subsecretarías. Ahí es que no hemos llegado hasta la subsecretaría hasta ahora. No hemos llegado hasta ahora. Es que no hemos llegado a la creación de las subsecretarías todavía. Entonces, obviamente, no ha sido objeto de discusión. Diputado Leal. Presidente, lo que ocurre es que no solamente es el nombre, no solamente el nombre de CRM, seguridad, comisionado, como se le llame, es que lo que va a hacer esa persona, entonces el nombre va relacionado en eso, porque si va a ser un CRM finalmente, como nosotros habíamos propuesto en la indicación que presentamos, entonces no es solamente el nombre, pues es la función que va a cumplir. Y la responsabilidad. Porque si va a ser comisionado, tiene una función determinada. Si va a ser CEREMI, tendría otras funciones. Si sigue dependiendo la seguridad del delegado presidencial, entonces no es solamente el nombre, es un tema un poquito más de sustancia. Gracias, diputado Leal. Diputado Orsini. Sí. Sí, presidente, de reglamento cortito, le quería pedir que si en esta tramitación hay tanta atención por parte de asesores, pudiésemos pedir una sala más grande. Hay 7 asesores que están de pie y son 2 horas, están con sus computadores en las manos y no tienen dónde sentarse. Entonces, si pudiésemos o ahora o en otro momento ir a una sala en la que pudieran estar sentados los asesores, se lo agradecería. Recojo su Sí, punto, diputado hubiera- Orsini, tiene toda la razón, así que las siguientes sesiones y que mientras tanto puedan tener sillas, por favor. Y en la siguiente sesión tener una sala más grande.
hay varias salas más grandes que esta. De hecho, están agrandando una sala muy importante en este congreso, que es la sala Arturo Longton Guerrero, que acaba de ser agrandada. Creo de las más importantes en este congreso. Diputado Schalper. Sí, muy breve, presidente. Yo creo que todos acá estamos conscientes que hay cuestiones u objeciones que son de fondo y objeciones que son de lo que se llama, y lo sabe muy bien la secretaria porque además es muy destacada, de coordinación interna del texto legal. Entonces yo parto de la base de que si en lo sucesivo nos pronunciamos negativamente respecto de conceptos que están aquí enunciados por un tema sistemático, evidentemente eso va a tener efecto. Y por lo tanto yo trataría de no alargar más esa conversación, porque me parece que es obvia, ¿no? Digamos acá, no sé, pero hay un tema como de la sistematicidad del ordenamiento jurídico. Y después lo segundo, respecto de la objeción que hace usted, presidente, a ver, ¿cuál al final me imagino que es la preocupación que tenemos todos? Y solo para hacerse la extensiva a interior, es que entre tanto consejo se vaya diluyendo la responsabilidad al punto tal de que siempre exista la posibilidad de echarle la culpa a alguien distinto del ministro. Yo por eso hago propio lo que ha dicho el diputado Leiva, que lo comparto, porque yo entiendo que ese ministro tiene la necesidad de poner en movimiento servicios públicos y órganos autónomos que no dependen de él. Yo eso lo entiendo y efectivamente es distinto el rol de un consejo asesor al de un sistema de supervigilancia y de aquellas dependencias directas. Pero ¿cómo hacer para que eso no se traduzca? A ver, yo le debo confesar, y lo conversábamos con el diputado Longton, cuando nos tocó hacer la acusación constitucional contra el ministro Ávila, y nos terminaron diciendo que el ministro no tenía responsabilidad alguna de un desfalco en Junaev porque era un servicio descentralizado, uno ya entró ahí en pánico de estas dinámicas de los verbos rectores del derecho administrativo que termina siendo que los ministros no sabemos muy bien de qué responden finalmente. Entonces, el temor nuestro, en último término, presidente, es cómo hacemos para que ese ministro no va a buscar su responsabilidad por la vía de acusación el día de mañana, sino que para que realmente haya alguien que tenga las atribuciones para poder poner la cara por los temas de seguridad. Pues ¿sabes lo que va a ser el peor de los mundos? Y con esto termino. Y en esto vamos a ser responsables todos. Por eso es importante, si el día de mañana este ministro de Seguridad se pasa el día en consejo y eso no redunda en políticas de acción y en nada, acuérdese de mí, la crítica no se la va a llevar el asesor de Interior. La crítica se la va a llevar el Parlamento de la República por no haber legislado bien. Entonces, por eso nosotros somos tan insistentes, presidente, en esta materia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Me ha pedido la palabra el diputado Ionetti y después el diputado Castro. Mire, el problema es que si finalmente el ministro no tiene ninguna herramienta ni un brazo para poder hacer política pública, finalmente va a ser un ministro sin dientes. Porque al final nadie le va a hacer caso, el ministro entonces va a decir, oiga, ministro de Vivienda, pucha, me gustaría que los barrios, no, sabe que yo no tengo nada que ver con eso. Mire, ministra de Desarrollo Social, ¿por qué no? No. O sea, la idea es que este ministro tenga algo de dientes. O sea, yo entiendo efectivamente que lo peor es la burocracia y que estén 10 consejos, es cierto, pero tenemos que buscar una fórmula intermedia donde este ministro tenga poder. Porque ¿cuál es el problema? Si en 30 años más o 20 años más no tenemos el problema de la seguridad, bueno, se legislará para en definitiva buscar acomodar este ministro en el contexto de la época. Pero el problema que tenemos de aquí a los próximos 10 años es un problema gravísimo en materia de seguridad. Por tanto, tenemos que tener un superministro, un ministro de seguridad muy importante y que tenga efectivamente la posibilidad, a través de consejos, que tenga poder, que pueda también en definitiva mandar, porque lo que acaba de decir justamente por su intermedio el diputado Schalper tiene que ver con eso. Cuando en definitiva nadie se hace responsable, nadie tiene responsabilidad y finalmente el ministro Ávila, como acaba de decir, no es responsable. Entonces, no, pues, tiene que tener responsabilidad y tiene que tener también esa capacidad para poder mandar, para gestionar. Y eso significa efectivamente crear algo de burocracia y que quede aquí, porque si no, finalmente no va a pasar nada y que el ministro se la arregla sola. Que se la arregla sola, en definitiva. Ese es el tema del consejo y todo esto. Yo creo que por ahí busquemos un punto medio, porque si no el ministro va a ser un ministrito más nomás, y este es el tema. De todos los temas que hoy día hay en agenda, este para los próximos años es el más importante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ionet. Diputado Castro. Sí. Gracias, presidente. Yo también voy a dar un poco de la experiencia que tuve. A mí me tocó estar dentro de la comisión que acusó al, en ese momento, intendente Guevara. Fue por el tema de copamiento específicamente. El copamiento, que hoy día se ocupa mucho por lo demás, en ese momento se dijo que era algo que
le quitaba en el fondo las libertades de poder transitar a las personas, y fue acusado constitucionalmente. Lo que permitió esa acusación, por lo menos en esta discusión, es entender que la jerarquía, que yo creo que claro es importante, pero no se puede comer esa responsabilidad que deben tener. O sea, yo cuando hablamos de comisionados, cuando hablamos de consejos, se va diluyendo esta responsabilidad que yo creo que es completa y absolutamente necesaria como mecanismo de control, justamente para lo que le estamos dando las atribuciones a estas personas. Y por lo tanto yo creo que efectivamente hay que conversarlo un poco más, se debe dilatar y debemos nosotros pensar en que lo que vamos a votar ahora, el día de mañana, o sea, no el día de mañana, se va a proyectar después en las próximas votaciones. Eso. Gracias, diputado Castro, diputado Leiva. Y después el Mire, señor Collado. yo quiero hacer presente que los consejos ya fueron aprobados por esta comisión, ya existen. Yo quiero ser bien delicado en lo que voy a plantear, pero estamos legislando. Entonces uno puede tener una opinión personal respecto a un tema específico y está bien, pero tiene que tener un asidero jurídico. Yo no puedo crear la figura de un ministro que tenga más o menos atribuciones. Yo no puedo tener un ministro del Interior que tenga más, un ministro, por ejemplo, porque vale lo mismo que el ministro de Seguridad que el ministro de Bienes Nacionales. Nunca hay que olvidar que son instrumentos y que la persecución criminal, por eso ahí difiero, presidente, con lo que plantea usted, la subsecretaría, la persecución criminal está en manos de un órgano autónomo constitucional, que es el Ministerio Público. Si usted me pregunta ¿qué es más efectivo? Un ministro de Hacienda que le entregue más recursos para contratar más fiscales, que le entregue más recursos a las policías para poder equiparar la cancha, porque hoy día tú tienes en materia penal, es como jugar con 20 árbitros para un lado. Porque como tú tienes que condenar, y ahí entra el Poder Judicial, un poder distinto, más allá de toda duda razonable, los recursos, ayer lo plantea el propio defensor, cómo se recaban los antecedentes o la prueba en el sitio del suceso. Entonces, como legislamos, distingamos. Persecución criminal, persecución del delito, persecución de crimen organizado, se hace fortaleciendo las instituciones que hoy existen, particularmente el Ministerio Público y las policías. Enfrentamos fenómenos delincuenciales nuevos que requieren de mayor capacidad y mayores atribuciones. No que el ministro de Seguridad Pública sea experto en persecución criminal, yo no lo necesito. Hay un órgano autónomo constitucional que le entregamos esa facultad y por eso aprobamos una Fiscalía Superterritorial para investigar crimen organizado específico. A ellos les corresponde. No nos confundamos nosotros. ¿La crisis de seguridad es grave? Sí. ¿Por factores políticos? Sí. ¿Han tenido responsabilidad los gobiernos anteriores y este también? Sí. Pero efectivamente lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones que hoy día existen. Entonces, como que a veces uno entiende y creo entender mal, que algunos opinan, oye, que todo el problema de persecución criminal, toda la problemática de crimen organizado es una problemática de un ministro, eventual ministro de Seguridad Pública. No, eso le corresponde principalmente a nosotros que tenemos que hacer buenas leyes para que el Ministerio Público tenga los recursos necesarios. Por eso la ley de presupuesto es tanto más importante que el propio ministro de Seguridad, para que le entreguen los recursos, y el énfasis del Ministerio de Seguridad justamente en prevenir, algo que no está haciendo este ministerio, porque tiene que prevenir. La problemática de este ministerio es ex ante, no es ex post, porque cuando ya se comete el delito, es el Ministerio Público quien se hace cargo. Por eso yo difiero ahí, tenemos un matiz con el presidente, que tiene que haber sobre todo prevención e inteligencia en otras normas, pero no nos perdamos en ese tema. Yo hago propio, disculpe, no hablo más, presidente, pero es muy importante contar con una ministra o ministro de Seguridad. No hablo más. En esta indicación. Pero quiero que tratar de hacerle sentido, chiquillos, que no importa lo que nosotros tratemos de perfeccionar la norma, si hay un gobierno que no le da un impulso político, estamos fregados. Es lo que dice el diputado Leal, por su intermedio, presidente. Yo tampoco comparto lo del comisionado, porque efectivamente, así como no hay un ministro que sea superior a otro ministro, en la región lo mismo, voy a generar un primus inter pares, voy a generar un gallo que sea mayor. El que manda en Chile en un régimen semi o presidencialista como este es el presidente de la República, y que le entrega, si el ministro no me responde políticamente, siempre va a ser responsable el presidente. El énfasis se lo entrega a un gobierno, un programa, no lo que dice un papel. Lo que nosotros queremos, o una vez entiende, es entregarle mayores atribuciones al Ministerio Público para que persiga adecuadamente el delito. El énfasis aquí es un poquito distinto. Muchas gracias, presidente.
Nada más, presidente. Y eso que venimos de la Comisión de Constitución, ¿ah? Gracias, diputado Leiva. Diputado Schalper. A ver, después diputado Orsines. Presidente, yo Silencio, por la favor, verdad orden, que orden. Escuchemos. Presidente, yo la verdad que agradezco la intervención del diputado Leiva, porque pocas veces queda tan de manifiesto la diferencia que uno tiene sobre un punto. Mire, el Ministerio Público, además de que le rige el principio de objetividad, o sea, en estricto rigor, el Ministerio Público tiene que investigar con igual ahínco aquello que acredita la culpabilidad y aquello que acredita la inocencia. Entonces, en estricto rigor, es un órgano investigativo en el marco de un proceso judicial reactivo a la comisión de un delito. O sea, por definición, el Ministerio Público recién entra, lo voy a poner brutalmente, en caso de detenciones por flagrancia, cuando la policía ha actuado, y en caso de detenciones por orden judicial, cuando ya hay un procedimiento judicial en curso. Por lo tanto, todo lo que antecede a eso, que son la prevención, el control y la reacción en materia de persecución del delito, todo aquello depende de un organismo político. Político. Y por lo tanto, toda la actividad que tiene que ver con planificar eventuales intervenciones territoriales, con asignación de recursos para los proyectos, por ejemplo, en materias de espacios públicos, toda esa materia es política y eso requiere poder, no solo coordinación, presidente. Y por lo tanto, yo tengo la sensación de que no se aquilata del todo el que eso requiere un ministro que sea capaz de llamar a vivienda y decirle, ¿sabe qué más? Aceléreme los subsidios habitacionales. ¿O sabe qué más, persona de agricultura, necesito que agilicemos el uso de suelo? O sea, el fondo, que tenga poder. No, es que ahí usted se equivoca y esa es la segunda diferencia. Y como yo no le interrumpí, le pido que no me interrumpa usted a mí. Entonces, la segunda diferencia es que me da a mí la impresión que en materia de gestión, algunos creen que esto siempre es triangulado a través del presidente. Salvo que usted tenga un presidente como el presidente Piñera, que efectivamente tenía la capacidad de gestión que él tenía, eso se hace imposible en los hechos. No quiero aludir a un reportaje el fin de semana, oiga, pero mire, dicho eso, Volvamos al punto. volvamos a la discusión política seria. Es que me provoca, presidente, el diputado Leiva, entonces usted pretenderá que yo no le responda. Ya, orden. Ya, entonces, raya para la suma. Yo creo, presidente, que nosotros necesitamos un ministro que no es primus inter pares, efectivamente, pero que tiene que incorporar alguna herramienta, y ahí tenemos que ponernos creativos para que esto no dependa de la pelea y pugna entre dos ministros que se dicen estar al mismo nivel. Necesitamos que él pueda ser capaz de llamar a aduana y que no tenga que esperar que el ministro de Hacienda de turno sienta que hay un gallito por medio cuando se trate de decomisar cosas en la frontera. O sea, yo no sé cómo eso se hace, pero lo que me preocupa es que por la vía de los sistemas, por la vía de los consejos, en la práctica se traduzca en que hay un sistema en donde el ministro de Seguridad dice, quiero comunicarle al director de aduana, mire, yo le voy a contar, no sé si aquí los que están en esta sala han tenido la experiencia, y con esto termino, de participar de una de estos consejos regionales de crimen organizado. Yo no sé si han hecho ese ejercicio, por favor le pido que lo hagan. Yo levanté una serie de puntos y los directores regionales me decían, sí, mire, pero es que estoy esperando la instrucción por parte de mi ministro para proceder. Sí, mire, lo haré cuando... Entonces, al final, tú tienes una instancia en donde hay alguien que efectivamente vela por el tema de seguridad, pero todos los otros, como son subalternos de otros ministerios, no hacen caso de una, pues, sino que están siempre escudándose en que necesitan la orden del superior. Entonces, yo no sé cómo esto lo hacemos, presidente, pero mi temor es que en la práctica, en estas famosas reuniones y famosos sistemas, saquemos actas muy bonitas, pero poco ejecutivas. Entonces, ¿cómo hacemos que ese ministro tenga esa capacidad? Y por último, presidente, con esto termino, yo creo que nosotros no dimensionamos lo importante. A ver, yo cuando observo los cambios que está haciendo el gobierno argentino, que puede ser o no del gusto de los que estamos en esta mesa, pero si ustedes se fijan, lo que acaba de hacer el gobierno argentino es poner a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios debajo del ministro del Interior, de la ministra de Seguridad en este caso. O sea, en el fondo camina a concentrar la capacidad de ese ministerio en la reacción penal. Al estilo argentino, y usted me imagino que podrá calificar. Bueno, pero es la manera en cómo en Argentina se procede, para que usted sepa. Ya, entonces, ahí está bien. Bueno, entonces, raya para la suma, yo lo que observo cuando miro las experiencias que estamos mirando afuera es que tienden a tener un ministro empoderado con capacidad de reacción respecto a los distintos órganos. Y aquí lo que nos están planteando es un ministro que más bien coordina y depende de otros ministerios para hacer su trabajo. Y eso último a mí, presidente, no me convence. Muy bien, diputado Schalper, quedó muy claro su punto. Diputado Orsini, después el señor Collado y votamos. No, sí, presidente, por su intermedio tengo una pregunta al Ejecutivo.
En la anterior redacción de la conformación del Consejo de la Seguridad, la que está en el comparado, y le pido perdón si esta pregunta ya se hizo cuando en mi ausencia, pero quisiera saber los motivos que tuvieron a la vista para desincorporar a la ministra de la Mujer o al ministro de la Mujer, al Ministerio de la Mujer en este consejo, entendiendo que hoy día el delito que más se comete en Chile día a día son los delitos de violencia intrafamiliar, también es un problema de seguridad pública grave, también es parte de la crisis de la seguridad. Y quisiera saber por qué en la indicación original estaba contemplado como un ministerio integrante de este consejo y en la indicación que vamos a votar ahora ya no está considerado ese ministerio como parte integrante. Ya. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Orsini. Yo, para cerrar el punto y dar la palabra al señor Collao, el diputado Leiva hablaba de las subsecretarías, que es importante la de prevención del delito. A mí no me cae ninguna duda que la labor de prevención es fundamental. Pero no es necesario otra subsecretaría para aquello. Puede ser una división o llamarse Subsecretaría de Prevención del Delito y tener una división de seguridad pública. ¿Por qué es necesario crear más burocracia para integrar una rama de la seguridad que es fundamental y que va de la mano con la seguridad pública? Eso a mí no me termina de cerrar, sobre todo por los eventuales conflictos políticos que se pueden generar en la práctica, ¿no? Entre dos subsecretarías con liderazgos distintos. Y eso ocurre en todo orden de cosas. Entonces, ¿por qué tener dos subsecretarías? A mí, por lo menos, no me termina de convencer. Y el tema de los consejos es cosa de ver cómo funcionan los consejos comunales de seguridad pública. Hay varios, el diputado Leiva fue alcalde, y varios van, otros no van, funcionan poco, tarde, mal y nunca, no toman ninguna decisión. Entonces, pareciera ser que todo avanza hacia esto. Yo no recuerdo, el artículo 33 de la Constitución establece que siempre puede haber un ministro con un rango superior al resto de los ministros, que tenga, obviamente, que un rango superior para efectos de poder coordinar la labor de todos los demás. Pero ¿a dónde voy con esto? Que no es nada raro tener un ministro con más atribuciones para poder hacer lo que dice el diputado Schalper. La misma Constitución establece una facultad constitucional que depende del presidente de la República para con un ministro. Entonces, la verdad es que a mí me falta aquellos elementos que expresé anteriormente y que el diputado Schalper también expresó de muy buena manera. Señor Collao. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de dar respuesta a la serie de consultas. Voy a partir, podría partir por la creación del SP por el presidente Piñera, pero voy a partir antes por lo aprobado en la mañana. ¿Ya? Lo aprobado en la mañana establece lo siguiente: el Ministerio de Seguridad Pública velará por la acción coordinada de las instituciones que formen parte o colaboren con el sistema. En la esfera de sus respectivas competencias, deberá convocar a distintas instancias estratégicas de colaboración y coordinación, tales como los consejos nacionales y regionales de seguridad pública y prevención del delito, comités interministeriales, ejecutivos o grupos de trabajo especiales para abordar actividades o acciones determinadas. O sea, la razón por la que este artículo que se aprobó en la mañana dice esto es porque, primero, voy a partir un poco por la diputada Navellán. El Ministerio de Seguridad es un ministerio sectorial que requiere para la ejecución de sus planes y políticas de subsecretarías que ejecuten esas tareas. La seguridad pública, por su intermedio presidente, como decía el diputado Schalper, parte o exige la presencia de un riesgo concreto de la comisión de un delito que haga necesario el actuar de Carabineros, particularmente el actuar de Carabineros y la PDI. La prevención del delito no está incorporada en esa dimensión. Esa es la razón por la que en el 2018, diría yo, por ahí en el gobierno del presidente Piñera se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito y se modifica por la ley 20.502 el Ministerio de Seguridad Interior y Seguridad Pública para crear en ese gobierno la Subsecretaría de Prevención del Delito, reconociendo la necesidad que en ese momento se detectó de cubrir el fenómeno criminal con estrategias diferentes del control por parte de Carabineros o de la investigación una vez que el delito se comete. Por eso, el Ministerio de Seguridad requiere de la prevención del delito y requiere del control y la seguridad. Por eso es que nosotros, como Ejecutivo, proponemos, y así fue aprobado en el Senado, dos subsecretarías. La de prevención del delito y la de seguridad pública. El Ministerio, y por eso nosotros propusimos eliminar el artículo 2. Queremos que todas esas atribuciones sectoriales estuvieran antes de estas atribuciones de coordinación. Por su intermedio, para responder al diputado Schalper,
Este es un ministerio que tiene mando y control de las policías y tiene funciones muy duras y específicas en manejo de datos, en una serie de requerimientos que pueden realizar, particularmente la SPD, que a diferencia de lo que hoy existe, la SPD de este ministerio va a poder generar indicadores a los otros ministerios. O sea, y esas son funciones que están incorporadas acá. Lo que no podemos hacer, no se puede porque el derecho administrativo chileno lo impide, es que nosotros podamos imponerle a otro ministerio, imponerle una determinada política pública. La única opción que podemos es reforzar todo lo que podamos el deber de coordinación establecido en la ley 19.880 sobre el procedimiento administrativo. Esa es la única opción que queda en el derecho chileno. ¿Y cómo nosotros creemos que se puede realizar eso? Con el artículo aprobado en la mañana. Es decir, el artículo 8, que crea el sistema de seguridad pública, permite al Ministerio de Seguridad, no a los consejos, no, al Ministerio de Seguridad, crear fuerzas de tarea, crear comités interministeriales. Es decir, crear un comité de crimen organizado en el cual solo esté aduanas y impuesto interno y una fuerza de tarea específica para eso. Así lo dejamos, para que cree esa fuerza. Y otra de las instancias específicas, distintas, es la de los consejos. ¿Por qué? Porque primero ya existen. Esos consejos hoy ya existen. Y nosotros no queríamos modificar de manera radical la ley 20.502 que establece estos consejos porque han funcionado en su tarea hasta el día de hoy, que es la Política Nacional de Seguridad Pública, que es a lo que se dedican. ¿Ya? Por lo mismo, la creación del Consejo de Seguridad Pública y de Prevención del Delito tiene como único objetivo materializar en parte el deber reforzado de coordinación, porque es muy distinto ir a aduanas sin un consejo, sin que el Ministerio de Hacienda se haya comprometido a un plan específico en ese consejo, porque ahora este consejo no es para la Política Nacional de Seguridad Pública, es para crear planes, que además lo dice el artículo 9, señala específicamente, los subsecretarios de Prevención del Delito y Seguridad Pública estarán encargados del monitoreo y seguimiento de las decisiones adoptadas, por lo que podrán convocar a los integrantes del sistema cuando corresponda. Bueno, deberán es algo que nosotros ya en la mañana revisamos, que podríamos volver a revisar, pero el punto es que estos consejos no están pensados para juntarse de vez en cuando y hacer como un acta. No es el objetivo de estos consejos. Este consejo lo que busca es juntar a la gente encargada de la seguridad pública y decirle, esta es tu tarea, esta es tu tarea, esta es tu tarea, vamos a monitorear lo que vaya a hacer. ¿Quién lo va a monitorear? En materia de seguridad pública, la Subsecretaría de Seguridad Pública. En materia de prevención del delito. Y por eso es que la integración mínima, por su intermedio para contestar a la diputada Orsini, la integración mínima, porque dice a lo menos, ¿ya? Son estos ministerios. Nosotros disponibles para incorporar otros ministerios que tengan que estar sine qua non, ¿ya? Nosotros, el criterio que optamos es básicamente los que son ministerios preponderantemente en materia de seguridad pública, preponderantemente en materia de prevención del delito, pero si hay algún ministerio que se nos haya olvidado o que haya quedado abajo de lo que estaba antes, nosotros yo creo que no tenemos problemas como ejecutivo en reconocer eso. Pero sí nos parece súper importante que estos consejos no se vean como la disolución de la responsabilidad del ministerio. No, es una herramienta más para fortalecer el deber de coordinación, porque de aquí van a nacer planes, y por su intermedio para responder a la diputada Navellán, en donde no existe más burocracia, porque son las mismas instituciones del Estado funcionando interoperablemente, interinstitucionalmente. No es más institucionalidad del Estado. Estos consejos no crean institucionalidad nueva, hacen que la institucionalidad que existe se coordine para efectos de que existan políticas públicas coordinadas. ¿Se elimina la Subsecretaría de Prevención del Delito? No. No se elimina la Subsecretaría de Prevención del Delito por su intermedio de la diputada Navellán, que consultó el presidente. No se elimina la Subsecretaría de Prevención del Delito porque esa Subsecretaría tiene fines propios, sectoriales, que va a seguir desarrollando. Y de hecho se le agregan un montón de fines ahora, distintos a los que tiene hoy. Hay mayor representatividad. Por favor, señor Collado. Fueron varias las pero consultas. pero la parte de la expresión presidente. en general ya terminó con la votación en general, señor Collado. No, está bien, sí, estoy especificando el artículo 8 y también en relación con el artículo 9. Por último, solo para cerrar, presidente, con esto termino, el ministro o ministra, dice el inciso final, podrá requerir la participación de otros organismos públicos. Por lo tanto, están los ministros y los ministerios, pero los servicios dependientes de esos ministerios podrán ser citados cuando se establezca por parte del ministro. Muchas gracias, señor Collao. Tenía la palabra solicitada el señor Gali.
Después damos la palabra al diputado Schalper, Navellán, y votamos. Ex subsecretario, si tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Perdone que de nuevo no pueda prender la cámara, estoy en el auto. Presidente, no, muy breve, yo tiendo a coincidir con lo planteado por los diputados en cuanto a que este es un problema más bien de poder. Y yo ahí le transmito simplemente mi experiencia con los consejos, presidente, a diferencia de lo que planteaba el Ministerio del Interior, no es tan positiva en cuanto a la concentración del poder. Los consejos efectivamente diluyen la responsabilidad. Nuestra experiencia con el Consejo Nacional de Seguridad Pública no es, si uno lo tuviera que evaluar, lo más positiva o valioso posible. Tanto es así que la participación, por ejemplo, del Poder Judicial siempre ha sido muy cuestionada, y tanto es así que nunca un ministro de la Corte Suprema ha participado en el Consejo de Seguridad Pública, porque lo han considerado que interviene en su autonomía. Y entonces, presidente, sí se trata, tal como lo planteaba el diputado Schalper, de un tema de poder, presidente, y aquí hay que equilibrar muy bien las cosas, porque hoy día, creo que es confuso como lo plantea el asesor del Ministerio del Interior, porque hoy día el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ejerce el rol de ambos, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Entonces, se ha hecho mucho énfasis, lo hizo la ministra y lo ha hecho el asesor también en esta sesión, respecto a que este Ministerio de Seguridad sería un ministerio sectorial. Entonces, pareciera derivarse de eso que este pasa a ser un ministerio de menor relevancia. La gracia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública era que era el jefe de gabinete, era el jefe del comité político, el que estaba a cargo de la seguridad. La evaluación que hicimos fue que, lamentablemente, esa duplicidad de funciones estaba dejando de lado o haciendo imperfecta el cumplimiento de la función tanto política como de seguridad. Y por lo tanto ahora estamos decidiendo dividirlos y poner a un ministro totalmente a cargo o con dedicación exclusiva a la seguridad. Pero si lo tratamos como si fuera un ministerio sectorial simplemente, y que por lo tanto degradamos su poder, bueno, hay que darle otras herramientas de poder que le permitan realmente dirigir lo que es la política pública más importante, probablemente, tal como lo decía el diputado Jonet, de los próximos 10 años, que es la política de seguridad. Y ahí tiene un gran instrumento de poder. ¿Y cuál es ese instrumento de poder? Y aquí también le transmito algo de la experiencia que tuve como subsecretario del Interior. Bueno, el poder es el presupuesto asociado a las policías. El que iba a presentar el presupuesto de Carabineros y de investigaciones a las comisiones de presupuesto era yo, era el subsecretario del Interior. Y por lo tanto, ¿dónde se ponían las platas para las policías? Lo define la autoridad política, y ese va a ser el poder del subsecretario de Seguridad y el del ministro de Seguridad. Y además hay una acotación, presidente. Si queremos concentrar poder, con lo que yo tiendo a estar de acuerdo, habría que evaluar si es que es conveniente que existan dos subsecretarías, efectivamente, porque la justificación que se dio para la Subsecretaría de Prevención del Delito decía una lógica en que la Subsecretaría de Interior tenía múltiples funciones distintas de la seguridad. Todo lo que era la administración territorial, todo lo que es la gestión de riesgo de desastre, todo lo que es la gestión de crisis, etcétera, etcétera, que el subsecretario de Seguridad no va a tener, porque va a haber a su vez un subsecretario del Interior, y por lo tanto deberíamos concentrar atribuciones en el ministerio de tal manera que él sea el que maneje tanto la planificación como la evaluación, la definición presupuestaria y la ejecución de ese presupuesto de las policías, sea una sola autoridad política y no varias. En ese sentido, presidente, yo creo que hay que tener la mirada del poder que creo que planteó muy bien el diputado Schalper en cuanto a que este debe ser un ministerio poderoso. No puede ser un ministerio sectorial como cualquier otro, y menos todavía si es que es un ministerio sectorial que tiene sus funciones diluidas en consejos. Y finalmente, presidente, lo último que le quería decir es respecto a lo que planteaba el diputado Leiva de la función de persecución penal. Creo que ahí hay dos cosas que estamos perdiendo de perspectiva. Uno, las penas o la función del derecho penal en parte también tiene un objetivo preventivo, de prevención general o de prevención especial, pero tiene un objetivo preventivo y por lo tanto la persecución penal tiene un efecto en la prevención. Y en segundo lugar, creo que la definición de la política criminal
debe ser compartida por parte el Ejecutivo debe tener una visión, una postura respecto de la política criminal que fije el Ministerio Público. Eso puede ser un debate que se puede darse en buenos términos o en malos términos, pero debe tener una postura y no ser totalmente inocuo a lo que está haciendo el Ministerio Público por el solo hecho de que sea un órgano autónomo constitucionalmente. Y nosotros lo hicimos en el pasado y fijamos postura respecto a ciertas actuaciones que tuvo el Ministerio Público en el pasado. Eso, presidente, yo creo que espero contribuir a la discusión nomás. Muchas gracias, subsecretario. Vamos, aclaró varios puntos. Ahora vamos a votar, si es que no hay más solicitudes del uso de la palabra. Señora secretaria, por favor, votemos. El artículo como lo propone el Ejecutivo, que es el artículo 9. Está en la página 3 de este. 3, 4 y 5. 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. Empieza al final de la 3. No, 9. 9. 3, 4 y 5. En votación. En votación entonces el artículo 9 propuesto por el Ejecutivo. Diputado Alessandri. En contra. Diputado Araya, don Jaime. A favor. Diputado Araya, don Cristian. En contra. Diputado Castro. Diputada Fríes. A favor. Diputado Joanet. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Ana Bellán. En contra. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor, secretaria. Diputado Schalper. Presidente, muy breve. Yo, la verdad que con la mejor de las buenas fe, he escuchado los distintos argumentos y me parece que para que el ministro de Seguridad Pública tenga realmente la capacidad, más que diluir su atribución en un consejo, lo que necesitamos es que si necesita de aduana, tendrá que hacer quizá un convenio interministerial para efectivamente poder operar, pero bilateralmente, no a través de consejos. Y por lo tanto este consejo que diluye la responsabilidad me parece que es una mala idea y por lo menos modestamente los que hemos podido vivir la experiencia de eso a nivel regional a propósito del crimen organizado, la experiencia no ha sido satisfactoria, así que yo, presidente, voy a votarlo en contra. Presidente. En contra. Por la afirmativa, 6 votos, 7 en contra. Ninguna abstención. Rechazado el artículo 9. Con la indicación del Ejecutivo. Continuamos. ¿No tenemos artículos pendientes de atrás? Habría No. que... No hay. Vamos al 10. Ahora, al rechazar el artículo 9, la indicación para reemplazar el artículo 9 habría que votar el artículo 9 original. ¿Cómo? Por la misma votación, el artículo 9 del que viene del Senado. Es que usted ya aprobó el otro. Entonces, por la misma votación. No, hay que someterlo a votación. Ah, Habría que someterlo a votación, presidente. se rechaza por la misma votación. Leamos el Senado, presidente. ¿Cómo? Pero el artículo 9 del Senado lo leyó. 32 del comparado. ¿No? Bueno, lea el artículo 9 y lo ponemos en votación. Sí. El artículo 9 señala: existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el ministro o ministra de Seguridad Pública, integrado por el ministro o ministra de las siguientes carteras de Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El subsecretario o subsecretaria de las siguientes subsecretarías: Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de Justicia. Un o una representante de la Corte Suprema designado por esta: el presidente o la presidenta de las Comisiones de Seguridad Pública, del Senado y la Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Él o la Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Defensor o la Defensora Nacional Penal Pública, él o la
general director de Carabineros de Chile, el director o la directora general de la Policía de Investigaciones de Chile, el director o la directora general del Territorio Marítimo y Marina Mercante, el director o la directora general de Aeronáutica Civil, el director o la directora de los siguientes organismos: Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduana, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y el presidente o la presidenta de la Asociación Chilena Municipalidad. El subsecretario de Prevención del Delito estará como secretario o secretaria del Consejo levantando actas de las reuniones. Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al ministro o la ministra de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública, protección de las personas y convivencia ciudadana. Asimismo, el Consejo constituirá una instancia de coordinación del sistema establecido en el artículo 2 y de fortalecimiento de las políticas públicas en materias propias del Ministerio a través de propuestas técnicas y de su acción mancomunada. Para estos efectos podrá disponer la participación con derecho a voz de otros organismos públicos, autoridades nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuya opinión considera relevante para las materias que le corresponda abordar en las sesiones del Consejo. El reglamento referido en el artículo 2 determinará la estructura, competencias, convocatorias, quórum y demás aspectos cuya regulación sea necesaria para un adecuado funcionamiento del Consejo Nacional. Eso es presente. Muchas gracias, señora secretaria. Doy la palabra, diputado o diputada, quiere hacer uso de la palabra, diputado Leiva. Artículo, si bien yo compartía la indicación del Ejecutivo, claramente reúne a todas las instancias gubernamentales, lo planteo, no, uno no puede a través de esta norma modificar la organización del Estado. Efectivamente tiene que haber coordinación. La polémica que se generó al formular o presentar este proyecto de ley fue justamente la subordinación al Ministerio Público, no estaba de acuerdo. Aquí hay un consejo amplio con autoridades que cada uno tiene poder en sí mismo, pero son consejos que permiten al ministro de Seguridad asesorarlo en las distintas materias, pero vuelvo a insistir, nunca vamos a tener, porque habría que reformar la Constitución y habría que reformar la Ley Orgánica Constitucional de bases generales de la Administración del Estado, que un ministro tenga más peso que otro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Un diputado o diputada, quiere hacer uso de la palabra, diputada Navellán. Sí, efectivamente, es mucho más completo desde el punto de vista de las instituciones que incorpora el Consejo este artículo, el que viene del Senado, que el otro. Pero este artículo que viene del Senado no se refiere a los consejos regionales, que son los que a mí por lo menos me hacen mucho ruido, porque creo que eso sí que es diluir ya hasta el extremo la eventual responsabilidad, porque no queda como en manos de nadie la cuestión, nadie dirige el tema. Entonces, en lo referido al Consejo Asesor del Ministro, consultivo del Ministro, me parece relativamente bien esta propuesta del Senado. Pero respecto de lo otro, que ustedes lo ponen junto por lo demás, porque también hablan de los consejos regionales, no, pero en lo que ustedes leyeron, yo lo separaría absolutamente. Tenéis razón. Tenéis toda la razón. Ahora, hay una cosa que para variar, la famosa palabra podrá. Y ese famoso vocablo que nos ha perseguido por todo el proyecto siempre genera ruido. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputado Schalper. Yo la verdad que no iba a intervenir, pero escuchando a mi colega, me hace mucho sentido que en realidad las diferencias entre ambos artículos no son sustanciales y nadie entendería que hubiese una votación distinta. Entonces yo la verdad que creo que toda esta discusión es media ridícula. Nosotros debimos haber aplicado la misma votación anterior y rechazar ambos artículos, pero lo que no hace sentido es que alguien pretenda argumentar aquí que hay una diferencia tan sustancial que puede aprobar o rechazar una cosa y ahora cambiarse de chaqueta. Espero que eso no suceda porque nadie lo entendería. Muchas gracias, diputado Schalper. En votación... diputado Rey. Sí, solo una observación. En esto entiendo que sí se incorpora el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Quizá eso puede ser cambiar a alguien. ¿Tu opinión? Sí, es probable. Silencio, por favor. Orden. Secretaria, por favor, señora secretaria, la votación, por favor. Entonces, en votación, el artículo 9, que viene del texto del Senado. Diputado Alessandri. Diputado Araya, don Jaime. A favor. Diputado Araya, don Cristian. Diputado Castro. Diputada Fríes.
favor. Diputado Jonet. Diputado Leal. Diputada Navellán. En contra. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Schalper. Incorporamos su voto cuando vuelva. Incorporamos su voto cuando vuelva. No hay diferencia en la votación. Sí. Continúa, por favor. Sí, me salté el diputado Leiva. Eres tan calladito que por eso. Por eso lo... Ya, presidente. En contra. Por la afirmativa 5 votos, 7 en contra. Rechazado el artículo 9. 7. Continuamos, secretario. Entonces, ¿Vamos al 10? vamos al 10. Sí. Vamos al 10. Vamos al 10. ¿Que está en el comparado original? No. Hasta acá. Ok. Página 5 del documento del mensaje, de las nuevas indicaciones. Artículo 10. ¿Ya? Los consejos comunales de seguridad pública regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades serán la instancia de coordinación a nivel comunal del sistema establecido en el artículo 9 y se regirán en cuanto a su Silencio, por integración, favor. organización y funcionamiento por las normas allí dispuestas. ¿Puede repetir, por favor, secretario? Todo, ¿no? Había un poquito de ruido. Artículo 10. Los consejos comunales de seguridad pública regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades serán la instancia de coordinación a nivel comunal del sistema establecido en el artículo 9 y se regirán en cuanto a su integración, organización y funcionamiento por las normas allí dispuestas. Muchas gracias, secretaria. Vamos a la palabra al Ejecutivo. Señor Collado, por favor. Silencio, Muchas gracias, por favor. señor presidente. No, pero no. A ver, dejemos la palabra al Ejecutivo primero, por favor. Sí, este artículo es independiente de los consejos nacionales y regionales que la comisión votó recién porque primero ya existen, están en la ley de municipalidades y adicionalmente existe un proyecto de ley denominado Rol Preventivo de Municipalidades, Seguridad Municipal, hay una que modifica y crea mayores potestades a estos consejos. Entonces, estos son consejos comunales, distintos de los regionales, etcétera, que ya existen, que se le están dotando de mayores facultades y que podrían ser el vínculo con el Ministerio de Seguridad a nivel comunal. Y de hecho, esa es la idea de este artículo, de que la coordinación a nivel territorial se haga a través de estos reforzados consejos comunales que van a existir en si se aprueba la ley de prevención de rol preventivo de municipalidad y que ya existen en esta normativa. Pregunta. Sí, la normativa municipal. diputada Navellán, por favor. Una simple pregunta. Efectivamente, los consejos comunales existen. Ok. Pero en este ministerio, ¿a quién le van a rendir cuenta? ¿A quién le van a dar la información? ¿Quién va a ser el responsable de las decisiones que se tomen a nivel comunal y regional? Gracias, diputada Navellán. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Sí. A ver si entiende. Sí, Ejecutivo, yo también tengo una consulta. Usted me dice que estos consejos comunales son los que están hoy día regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que entiendo, porque además está plasmado en la indicación. Entonces, quiero comprender qué sentido tiene, habiéndose rechazado lo anterior, haberlo incorporado acá, si es que hoy día ya se regulan por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, siendo que existen. ¿Qué diferencia hace esta norma incorporada acá? Que por lo menos, no sé si no entendí bien o no logré comprender su explicación del todo eso. Señor Collado. Gracias, señor presidente. Como lo establece el artículo 10 que se propone, habría que hacer una adecuación por la Secretaría a que diga artículo 8, porque el sistema quedó en el artículo 8, no en el artículo 9. ¿Ya? El sistema de seguridad pública y de prevención del delito es una instancia de coordinación reforzada que hoy no existe, porque lo acabamos de aprobar. Por lo tanto, este artículo lo que busca es que lo que hoy no tiene una instancia de coordinación la tenga en el futuro. Ese es el objetivo de este artículo 10. El Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad es el encargado, comisionado, o con la expresión regional que sea, pero si no existiera ni siquiera expresión regional, sería a través del Ministerio de Seguridad Pública.
Esa es la instancia de coordinación porque él es el que está a cargo del sistema. El mismo artículo 8 permite la creación de instancias intersectoriales, interinstitucionales. Por lo tanto, perfectamente el ministro y ministra de Seguridad va a poder crear, no sé, el consejo de los consejos comunales, lo que sea, una instancia de coordinación de los consejos comunales, o una política comunal que baje a los consejos comunales. Entonces, el artículo 10, para decirlo en palabras en buen chileno, subsiste aun cuando no existe el artículo 9, porque esta es la instancia de los consejos comunales que ya existen. Sí. Pero lo que es importante es que acá lo que se crea es el deber reforzado de coordinación con el Ministerio de Seguridad, que hoy no existen, por su intermedio para contestar la consulta de la diputada Navian. Sí, pero por lo menos quienes votamos en contra del 8, que tiene que ver con el sistema, sería poco coherente votar a favor de esta porque este tiene que ver con el sistema que se aprobó. Está bien, se aprobó por mayoría, pero no se aprobó por lo menos con los votos de varios de esta comisión. Por lo tanto, esto es coherente con ese artículo. Por lo tanto, si es que queremos seguir la misma línea, deberíamos votar en contra de esto, independientemente de que estos consejos van a seguir funcionando. Pero no influye, pero va en la línea del artículo 8, que por lo menos algunos rechazamos. Sin perjuicio de eso, estos consejos siguen siendo la ley orgánica constitucional de municipalidad. Diputado Joanet. Yo súper breve, presidente. Diputada Navian, por favor. Perdón, disculpe. Diputado Joanet. Oiga, a ver, presidente, mire, efectivamente, como se ha señalado acá, los consejos comunales de seguridad pública existen. Repito. No, bueno, presidente, señor Leiva. Y eso que te defendí, presidencia. Silencio, por favor. Ya. Diputado Joanet. Sí, a ver, Sí, ya. Mire, favor. los consejos comunales de seguridad pública existen, insisto, yo tengo una buena opinión de ellos, he participado en ellos, son importantes, participan distintas organizaciones sociales, por ejemplo, en la ruralidad está la Junta de Vigilancia Rural, etcétera. Yo creo que es importante. Sería, y siguiendo la línea del diputado Chalper, justamente, y citándolo a él por su intermedio, es que efectivamente sería absolutamente incongruente que no tuviera ninguna vinculación al Ministerio de Seguridad Pública. Ninguna. Si no aprobamos esto, en definitiva no va a tener ninguna vinculación. Los diputados Gracias, y presidente. diputado Leiva que no había hablado hasta ahora. En este artículo al menos, en este artículo. Presidente, que este artículo subsiste a pesar de haber rechazado el artículo 9, porque efectivamente los consejos comunales de seguridad pública. Sí, claro. Sí. Joanet fue el que me amortiguó. Continúe. ¿Empiezo de nuevo? Diputado Leiva, por favor. Micrófono, diputado. Es Araya el que está cortando el micrófono. Presidente, este artículo 10 es necesario. Los consejos comunales de seguridad pública funcionan y funcionan bien. Es la bajada territorial, es la forma y la expresión en que los municipios, sus concejales y sus organizaciones comunitarias funcionales y territoriales pueden propender a generar y coordinar políticas de seguridad al interior del municipio. Y lo que hace este artículo es vincular efectivamente estos consejos que actualmente existen con la eventual política de seguridad que implemente el Ministerio de Seguridad Pública. No se entendería que existiera una desconexión absoluta entre esta expresión territorial de la seguridad que funciona bien y el Ministerio de Seguridad Pública que va a tener a su cargo la política nacional de seguridad. Gracias, presidente. Muy bien. Araya, Chalper y Araya. Araya al norte. No, ¿cuál Araya primero, presidente? Araya de Santiago. No sé, o sea, sin no. Presidente, solo una duda. Aquí no se agrega absolutamente nada. O sea, para mí es un artículo que no habría ningún valor, no establece ninguna obligación, no obliga ni al ministro, ni al comisionado, ni a nadie, absolutamente nada. La verdad es que que exista o no exista tiene bien poco sentido a mi parecer, porque esto está regulado en otro cuerpo normativo. No es que traslada ese cuerpo normativo, pero no lo traslada acá, no establece ninguna otra función. Entonces me parece un sinsentido esta incorporación, no dice nada. Entonces, claro, pero no establece un rol de parte del ministerio, no establece una obligación, no permite, sí, pero no permite que pueda obligar. Hoy el problema que tienen los alcaldes es que en la práctica, si no llega el encargado de carabinero, ¿la pedido? Claro, no, pero si no llegan al Consejo Comunal de Seguridad, lo va a hacer igual, pero si no llegan no pasa nada, no tiene cómo apretarlo. Sí, diputado Leiva, por favor. Sí,
Yo no, al menos a todos los que he ido, el presidente, diálogo. no hay obligación. Sí, ahí Gracias, funciona la diputado Araya y tertulia. diputado Schalper, por favor. Perdón, a ver, yo cuando leo el artículo 8, que coincido que esto subsiste, porque el artículo 8 fue aprobado, entendí, y creo que entendimos, que era la manera en que tenía el Ministerio de Seguridad de básicamente generar espacios de coordinación para provocar acciones en materia de seguridad. ¿Me puede explicar usted qué tiene que ver con un órgano consultivo del alcalde? Porque eso es el Consejo de Seguridad, es un órgano. Ya sea, le hace la ley de municipalidad, pues colega, está definido por ley como un consejo consultivo. Mire, busque Consejo Municipal de Seguridad. Se lo puedo leer, mire. ¿Cómo habré hecho yo el esfuerzo que... Se lo voy a leer textual, presidente. A ver, por orden, por favor. No, no, es que es re importante. Ya, pero evitemos el diálogo, Es diputado mire, Leiva, por favor. presidente. Después puede hablar de nuevo si quiere. Presidente, mire, yo en esto... ¿Sabes lo que pasa? Que acá lo que yo no logro entender es cómo y leo textual, es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública, pasa a transformarse en la expresión de coordinación del Ministerio de Seguridad a nivel local. ¿Se fija? Porque yo había entendido que la lógica del sistema era la manera en que usted tenía para poder, como lo hice por lo demás el inciso final, que además entiendo se agregó una cápita que aquí no está, donde se reforzaba. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el Consejo Consultivo en materia comunal? Entonces, a mí me da la impresión que aquí se le pretende dar una musculatura a un órgano que por su naturaleza no tiene, y que si lo que se pretende acá es que haya una bajada de la estrategia de seguridad, lo que va a tener que hacer, póngale usted el nombre que quiera, el encargado en este tema a nivel regional, es tener sus propios mecanismos de coordinación, pero no pretender que un órgano consultivo del alcalde, por un artículo perdido en una ley, adquiera de repente una atribución que no tiene y que no te dan condiciones de dar. Entonces, a ver, a mí me ha tocado participar, tengo muy buena valoración de cómo los alcaldes en los hechos, este órgano consultivo, por la fuerza que tiene, por la presencia de los funcionarios, por la presencia del oficial local de carabineros, por todo lo que eso significa, tiene una fuerza muy relevante y el alcalde difícilmente podría actuar en contravención a eso. Pero la naturaleza de ese órgano, por definición expresa, presidente, es consultiva. Muchas gracias, diputado Schalper. ¿Alguien más me había pedido la palabra? No, pero Araya del Norte y después... Araya del Norte y Leiva de Talagante después. Sobre el punto. Solo sobre el punto, porque lo que hace el diputado Schalper está bien, se refiere a la definición legal de la 18.695, pero omite un pequeño detalle, que los consejos comunales de seguridad pública, por definición legal también, son la instancia de coordinación interinstitucional a nivel local. Está en la ley. Interinstitucionalidad. A usted le gusta mucho eso. Gracias, diputado Leiva. Diputado Araya. Gracias, Araya presidente. del Norte. No, yo básicamente no tengo la fortuna de haber participado en consejos comunales como los que describe por su intermedio el diputado Schalper, sino que ha sido francamente la experiencia del norte desastrosa, no sirven para nada, son más bien un obstáculo. Y yo la verdad que no logro entender qué es lo que tiene que ver con este sistema. O sea, yo de verdad creo que algo que se va perfilando bien en esta bajada, que podría ser la más quizás directa con la gente, esta instancia por ningún motivo. O sea, yo de verdad en esto sí que no estoy. A mí me ha tocado participé como concejal, me tocó participar como invitado, como integrante de la ciudadanía, o sea, todos los formatos posibles, y eso francamente yo tengo una pésima opinión y entiendo además que se están reformulando, y esa reformulación que se hace yo creo que es casi un experimento. Entonces creo que esto va a terminar desdibujando una cosa que yo creo que se ha empezado a diluir con las cosas que hemos ido aprobando, y por lo tanto yo no estoy disponible a aprobar esto, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Pidió la palabra el ex subsecretario Gali, por favor, brevemente, ex subsecretario, y ponemos en votación. El Ejecutivo estaba pidiendo la palabra, presidente. ¿También? ¿Sí? Ya, perdón. Después le damos la palabra al Ejecutivo y en votación. Juan Francisco. Muy breve, presidente. Hay distintas instancias de coordinación con los municipios, presidente, y ahí el Ministerio del Interior o el futuro Ministerio de Seguridad Pública se coordina con el municipio, con el alcalde. Y por lo tanto no es con el Consejo Regional de Seguridad, que, como bien lo dice el diputado Schalper, es una instancia de consulta para el alcalde y de coordinación, como le dice el diputado Leiva, de coordinación interinstitucional a nivel municipal. Efectivamente, ahí está el comisario y ahí están las organizaciones comunitarias del municipio, etcétera, etcétera. Pero el que se coordina con el Ministerio de Seguridad es el alcalde. ¿Y quién es el que tiene que responder por las funciones preventivas que le corresponden o que le corresponderán
si se aprueba la ley que le asigna funciones en materia de seguridad. Y por lo tanto, es el alcalde quien dirige el municipio. Acuérdense que hay autonomía municipal y ellos tienen su propio presupuesto, y la coordinación debe ser con la autoridad municipal, no con un consejo donde participan distintas instancias de la comuna. Gracias, ex subsecretario. Le damos la palabra al señor Collado y votamos. Gracias, presidente. Yo tiendo a estar de acuerdo por su intermedio con el ex subsecretario Gali y con el diputado Charper, en el sentido de que el Ministerio de Seguridad necesita una coordinación directa con los alcaldes. Eso es lo que se aprobó en el artículo 1, en el artículo 6 y en el artículo 7. ¿Ya? Eso está, eso existe. El Ministerio de Seguridad va a tener una coordinación con los alcaldes, evidentemente. Este artículo lo que busca es que el sistema de seguridad tenga una instancia de coordinación comunal para que las políticas públicas que el sistema de seguridad a nivel preventivo, a nivel de seguridad pública, quiera para todo el país, tengan una bajada local. En el proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior, a este Consejo Comunal, y por su intermedio para el diputado Araya particularmente, se le están creando funciones reconociendo los déficits que han tenido hoy los consejos comunales. Por lo tanto, el objetivo del artículo 10 no es diluir, no es renunciar a las capacidades que va a tener siempre el Ministerio de Seguridad con los alcaldes, que es consustanciar a su función, y eso está reconocido en las potestades que tiene el Ministerio de Seguridad. Este es un artículo respecto del sistema de seguridad, son las instancias de coordinación a nivel comunal del sistema. No, voy a volver a repetir este punto. Tenemos un ministerio encargado de la seguridad que además necesita tener deberes de coordinación reforzados. Esto no elimina los deberes duros que tiene un ministerio como el Ministerio de Seguridad, sino que lo complementa para que el sistema de seguridad tenga expresiones. Por eso es que queríamos tener consejos regionales. Se aprobó en la mañana un habilitante, hoy día se rechazó por la comisión la estructura, pero el punto de lo comunal tiene que ver con eso, con que si vamos a generar una política pública a nivel del Consejo Nacional de Seguridad Pública o de Prevención del Delito que diga que en las comunas tiene que haber tal cual o forma luminaria, eso llegue. Bueno, esa forma hoy día, el diputado Charper, el ex subsecretario Gale dicen, no, pero si lo puede hacer el alcalde. Perfecto, ese es un vehículo, pero pongámoslo también en el sistema, para que el sistema también refuerce estos puntos y que tenga esta instancia de coordinación comunal. Lo único que hace, y ese es el objetivo de esta indicación, es fortalecer los deberes de coordinación que este ministerio busca tener luego de sus potestades habituales, después. Esto es adicional para que tengamos efectivamente un sistema de seguridad coordinado. De lo contrario, si esto no existiera, los consejos comunales efectivamente no van a tener una vinculación con el sistema. Eso es lo que quería explicar al presidente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor Collado. Diputada Navellán, y votamos. Ya, presidente, pero yo pediría primero que pida silencio, por favor, porque están Silencio, por favor. Diputado Leiva, Araya, Joanet. Y para allá. Diputado Leiva, su corbata. Diputado, por favor, silencio. Mire, Silencio, presidente, por favor. yo pecando no pecando, en realidad es una virtud, de no ser abogada, sino que tratar de hablar desde la normalidad y la realidad. Si ya se cayó el 9, esta cuestión no tiene ningún sentido. Entonces, la verdad es que no, El 8. estoy hablando del Silencio, 9. por favor. A ver, diputado Chalper, Evitemos si el usted diálogo, escuchara, evitemos el diálogo. estoy hablando que cayéndose el 9, no podemos pretender que el ministro de Seguridad se comunique con el Consejo Comunal. Alto. Pero no, o sea, este no resiste análisis, este artículo. No resiste análisis. O sea, ustedes van a tener que de alguna manera rearmar este mono para que tenga lógica y para que sea útil. Que el artículo 10 no coopera con que sea útil. Gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Secretaría, por favor, en votación. En votación el artículo 10 En propuesto por el votación. Ejecutivo. Diputado Alessandri. Diputado Araya, don Jaime. Diputado Araya y diputado Chalper, por favor. ¿Votación? Votación, diputado Araya. En contra. ¿Perdón? Diputado Araya, don Cristian. Diputado Castro. Parece nada. La barba. Diputada Fríes.
A favor. En votación, Diputado Joanet. diputado Jonet. Eh, Silencio, diputado Araya, diputado Leiva, No se preocupe, no se pierde nada. diputado Jonet, por favor. Muchas gracias, presidente, por fundamentar mi voto. Mire, pueden buscar ustedes en la literatura internacional, hay 3 modelos en el último tiempo que han sido relativamente exitosos en materia de prevención del delito. Tolerancia cero, bueno, ser crítico, el modelo de las ventanas rotas, plan cuadrante chileno, que lamentablemente no se ha seguido desarrollando. Su intermedio, el subsecretario Gali de estar de acuerdo conmigo, que ese programa, si lo hubiéramos seguido reforzando, en todas las comunas piden, ojalá manden el plan cuadrante y todo el cuento. Y el tercero es un programa que hoy día se desarrolla en algunas ciudades mexicanas donde tienen una situación pero gravísima, y en ciudades de Centroamérica, que tiene que ver trabajo comunitario, el trabajo con la comunidad, el trabajo de los modelos comunitarios, en definitiva, a través de personas, incluso han estado vinculados al delito, puedan en definitiva transformar eso. Y eso tiene mucho que ver con los consejos locales de seguridad pública. Si el tema es que si usted lo desarrolla mal y si usted no tiene un liderazgo, un alcalde en definitiva que lo lleve bien, claro, no va a funcionar. Ese es un tercer modelo. Y esa es la única forma el día de mañana nosotros de poder resolver este problema junto con el plan cuadrante. Por una parte está la seguridad, pero también vincular a la comunidad. Esto no se resuelve si no vincula a la comunidad. Eso está demostrado empíricamente y eso se está trabajando. Y por eso yo voy a votar a favor. Nosotros tenemos que buscar avanzar en eso. Si no, no tenemos que sacar a la comunidad. Tenemos que involucrar en la prevención del delito. Voto a favor, presidente. Diputado Leal. Diputado Leiva. Muchas gracias. Hoy yo voy a votar a favor. Ahí tengo un disenso con el diputado Jaime Araya por su intermedio. Y el problema que tenemos en la tramitación de esta norma, en mi opinión, disculpe, señor presidente, porque esta norma es un instrumento, y lo planteaban recién con los consejos comunales de seguridad pública. Cuando hay un alcalde que es malo, no importa el instrumento que usted tenga, el resultado va a ser ese. Efectivamente, cuando se utiliza bien los consejos comunales de seguridad pública, se hace participar a la ciudadanía, las cosas funcionan. Lo mismo con esta norma. Esta norma no es un fin en sí mismo, que a veces parece que algunas diputadas y diputados entienden que es así, que este es el arte de magia y con esto vamos a solucionar el problema de seguridad. No, es un instrumento para que efectivamente un presidente y un ministro empoderado haga bien la pega. Yo voto a favor, presidente. Asumimos que usted fue un buen alcalde entonces con su discurso. Ya, está muy bien, diputado Leiva. Diputada Navellán. En contra, secretaria. Diputado Orsini. Silencio, por favor. Silencio. Campana. Diputada Plasencia. A favor, secretaria. Diputado Ya Chávez. pues, Presidente. en contra. Por la afirmativa, 5 votos, 7 en contra. Rechazado. Diputado Orsini. Presidente, quisiera pedir la unanimidad para incorporar mi voto a favor, que no cambia el resultado del número votación 9. anterior. Salí al baño. Ya lo habíamos Habíamos tomado acuerdo Fui al ya. baño. Fui al baño y volví. Está muy bien. Ya habíamos tomado acuerdo, diputado Orsini, en eso. Así que se incorporará su voto. Diputado Araya. Respecto a lo que ha señalado por su intermedio el diputado Leiva, creo que precisamente una buena institucionalidad hace que no dependa de un buen o mal alcalde que el sistema funcione. Y por eso es importante fortalecer la institucionalidad, porque si esto se va a tratar de que la autoridad es buena o mala, la seguridad de los vecinos, esto está mal diseñado. Yo tengo una discrepancia bien profunda con el diputado Leiva respecto de eso. Que tengamos una buena institucionalidad va a hacer que la gente esté segura, independiente de que el alcalde tenga compromiso o no con la seguridad. De eso se trata este debate, presidente. Muchas gracias, diputado Araya, por la aclaración. Continuamos. Sí, hay que pronunciarse sobre el artículo 10 que viene del Senado. Hay que pronunciarse sobre el artículo 10 por la misma votación o Igual hay que leerlo, ¿no? lo que lo lea la secretaría Es recorto. y repetimos la votación, si es que estiman pertinente. ¿Qué página está? En 56. 56. Sí. El comparado. El Consejo sesionará al menos una vez por semestre. Asimismo, una vez al año deberá oír a la o los representantes de la sociedad civil en la forma que determine el reglamento. Por la misma, diputado. Me parece a mí que como hemos rechazado el Consejo, Sí. es incompatible y por lo tanto no es necesario votarlo. Muy bien.
es verdad. Es incompatible, por lo tanto, Efectivamente, sea por lo consignamos así. rechazado. Sí, señor Collado. Solo dejar constancia que los consejos existen en el artículo 8 ya aprobado. O sea, esto podría subsistir porque ese consejo aprobado en el artículo 8 podría ser sesionado al menos una vez al semestre. Solo lo planteo. Puede decir una cosa, diputada Nayan. Muchas gracias, presidente. Mire, lo que pasa es que yo creo que pasó piola la opinión del diputado Jaime Araya, pero yo creo que es tremendamente relevante. Efectivamente, los consejos comunales existen. Efectivamente, el ministerio no va a alterar el que existan o que no existan, pero dependen de si el alcalde es bueno o si el alcalde es malo. Yo he tenido tan mala experiencia como el diputado Araya. Probablemente hay otros consejos comunales que funcionan espectacular porque tienen un muy buen alcalde. Entonces no podemos depender de eso. Y por lo tanto, como tarea para ustedes como Ministerio de Interior que están tratando de formar este Ministerio de Seguridad, tienen que buscar alguna forma en que esto tenga la garantía de funcionar. O de alguna manera asegurar que efectivamente, independiente de si el alcalde es malo, no es malo, lo que sea, esto funcione. Eso. Gracias, diputada Navellán. Vamos a ponerlo en votación, recogiendo el punto del señor Collado, porque no se refiere al sistema, además. Así que podría ser una atribución más. Vamos al 11 ahora. No, habría que votarlo. el artículo Vamos 10 que prevé vamos el a Senado. votar el 10. Vamos a votar el 10. Sí. Diputado Alessandri. Página 56, primera columna. No lo hemos votado. Senado. Diputado Araya, don Cristian. Diputado Castro. No, pero sí es. Sí es Diputada. es la misma votación respecto a lo otro porque viene modificado, es lo mismo. Sí, pero ojo, Jaime Araya no está y llegó Alessandro, entonces va a que tomarle igual. Sí, lo Por estoy eso. tomando. Diputada Fríes. Diputada Fríes. Diputado Jonet. Yo puedo fundamentar brevemente mi voto. Efectivamente, a veces tiene que ver con el liderazgo, pero justamente el rol de los parlamentarios es fiscalizar. Y si estas instituciones no están, Pero diputada Navellá, por favor, evitemos el diálogo. Diputada, por favor, continúe. si estas instituciones no funcionan, efectivamente uno debe fiscalizar que funcionen. ¿Ya? Para eso está. Entonces, yo voy a votar a favor. Yo insisto en que hay que tratar de buscar la fórmula que efectivamente la sociedad civil pueda participar y tenga representatividad en esto y que en eso haya vinculación con el nuevo con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Los gastos. A favor, presidente. Diputado Leal. Diputado Leiva. El papá, ¿te acuerdas? Diputada Navellán. Contra. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Schalper. Diputado Araya don Jaime. Diputado Araya don Cristian. Presidente. En contra. Por la afirmativa 6 votos, 7 en contra. Rechazado el artículo 10 como viene del Senado. Continuamos. El artículo 11. Artículo 11. Página 5 del mensaje. Ah, ya. Del Ejecutivo, sí. Ya. Pequeñas modificaciones. Artículo 11. La Dirección de Presupuestos durante el primer semestre de cada año deberá enviar un informe al Ministerio con el detalle de la ejecución presupuestaria del año anterior de cada órgano del Estado con competencia en materias de seguridad pública y prevención del delito. Una resolución expedida por el ministro o la ministra de Seguridad Pública, suscrita además por el director o directora de presupuestos, determinará los órganos del Estado respecto de los cuales se deberá remitir esta información. Eso es. Muchas gracias, secretaria. Señor Collado. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una indicación que simplemente incorpora la dimensión de prevención del delito, pero venía aprobado desde el Senado. Es un artículo que ya viene de esa manera y lo que busca es básicamente hacer seguimiento desde la Dirección de Presupuesto a todo lo que significa la ejecución presupuestaria de los planes y programas en esa materia. Es una regla más bien de seguimiento presupuestario. El diputado Schalper.
¿Existe alguna norma por su intermedio del asesor donde este informe tenga que remitirse también a las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado? Interesante sería. En general, por lo que tengo entendido, hay informes presupuestarios que se envían, sí, por la ley que se envían semestralmente. No sé si está al nivel de detalle, pero en general aquello se envía a las cámaras, señor Collado. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, para contestar la consulta del diputado Chapa, efectivamente hay una regla de la ley 20.502 que establece el deber del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de enviar esos informes. Lo puedo buscar, pero diría que o es anualmente o semestralmente. Semestral debe ser. Sí, y esta es una regla que busca más o menos también. Señor Collado, un tema de forma. Yo sé que somos un país en general muy legalista que nos gusta poner todo en el texto de la ley, pero ¿no bastará con que el Ministerio de Seguridad le solicite aquello a la Dirección de Presupuesto y le envíe la información? ¿Es necesaria una ley para que otro órgano, otro ministerio o un servicio dependiente de otro ministerio le mande la información a otro órgano de administración del Estado? O sea, ¿estamos dependiendo de leyes para que se comuniquen los distintos órganos de administración del Estado respecto a la entrega de información que es pública? O sea, que depende de un ministerio respecto a la ejecución de un presupuesto. O sea, ¿cómo puede ser que necesitemos ley para que otro ministerio le envíe la información presupuestaria a otro ministerio? O sea, si es así, realmente estamos en un problema burocrático tremendo y mayor. ¿Cómo puede ser que esto requiera este nivel de burocracia cuando estamos hablando de un ejecutivo que tiene que actuar coordinadamente? O sea, a mí me parece que extremar un poquito la norma, el caer o el llegar a este niveles de burocracia entre los distintos órganos de administración del Estado. No sé qué opina usted, señor Collado, pero ¿usted cree que si es que no está esta norma, el Ministerio de Hacienda no le enviaría el informe presupuestario al Ministerio de Seguridad del año anterior? Esto es un artículo, señor presidente, solo para contestar la consulta, que establece un deber de informar, ¿ya? O sea, es un deber de informar. Eso es básicamente buscar, y no es respecto de ministerios o planes, sino que sobre ámbitos. Dice, la ejecución presupuestaria en el interior de cada órgano del Estado, órgano del Estado con competencia en materia de seguridad pública y prevención del delito. Esto es un monitoreo. Y, señor presidente, solo porque comprometí la respuesta por su intermedio para el diputado Sharper, el artículo 8 ya aprobado de este ministerio establece el deber de informar a las comisiones, y el artículo 5 de la actual ley lo establece. De esa manera. O sea, eso que ya está cubierto tanto en este proyecto de ley como en la ley actual. Sí, señor Collado, una cosa, porque además me informan de que esta información es pública, está en la página de la IPRE y se sube trimestralmente. Nuevamente, esto señor presidente, esto es una norma que viene aprobada desde el Senado. No, sí, quería saber, ¿ya? Yo sé, Y la razón por la que está incluida aquí tiene que ver con la posibilidad de que efectivamente exista como el objetivo estoy recordando lo que se discutió en el Senado, hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria en materia de seguridad. Yo lo sé, pero y le doy la palabra al tiro al diputado Leiva. Ese era el objetivo. Yo sé, señor Coelho, pero si esta información es pública y se sube trimestralmente a un sistema público, uno no le puede hacer seguimiento si la información ya la tiene. O sea, ¿cómo no le va a hacer seguimiento? ¿Cómo el seguimiento depende de que me entregue la información si la información es pública? Si uno entrega a ver, y si no fuera pública, pongamos que no fuera pública, yo le emito una resolución al Ministerio de Hacienda, señalándole que necesito la información. Estamos hablando de otro órgano de administración del Estado. ¿Por qué necesito una norma? Porque si necesitamos una norma para esto, vamos a tener que necesitar normas cada vez que un organismo se quiera comunicar con otro respecto a la información presupuestaria. Señor presidente, señor presidente, la Dirección de Presupuestos puede tener muy buena voluntad, pero si no hay una norma que la obligue, no tiene el deber de enviar. No, pero es que existen ciertas materias en las cuales no existe esa publicidad, ¿ya? Pero ¿cómo? No existe esa publicidad, porque en materia de seguridad pública probablemente existan temas que no están publicados, además dice órganos del Estado, no es solamente respecto de la administración del Estado. Esto es un seguimiento mucho más específico y con apoyo legal de lo que podría ser efectivamente un oficio que se envíe entre ministerios. Esto
obliga. Lo otro depende efectivamente O sea, usted de... me dice, señor Collado, que si el ministerio es el ministro de Seguridad, le manda un oficio a la Dirección de Presupuesto pidiéndole esta información, si no hay una ley no se la va a mandar. No, lo que estoy diciendo es que con esto debe mandársela. En el caso de en el caso de la figura anterior o sin oficio, va a depender efectivamente de si que existe como la posibilidad de que lo mande, de si no hay un secreto, de si etcétera. O sea, hay un montón de razones por las cuales si no existe un deber legal, no habría habilidad para mandarlo nomás. O sea, hay un montón de razones por las cuales la Dirección de Presupuesto podría decir no, esto no corresponde, que lo enviemos, pero con este deber legal está obligado a mandarlo en materia de seguridad pública y prevención del delito. Muy bien. Diputado Leiva, Alessandri, Araya. Presidente, aunque no lo crea, estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. Y esto refleja lo inoficioso Vamos a parar de el muchas reloj. veces las discusiones que estamos dando. No. Porque efectivamente el ejercicio del poder en Chile es uno solo, es un Estado presidencialista. Presidente, yo le insisto, el ejemplo que usted da es extraordinario. Lamentablemente esta norma es absolutamente inoficiosa. ¿Por qué eventualmente? Primero porque tengo una crítica. Si yo establezco una obligación sin una sanción, esa obligación no sirve para nada. Y en segundo lugar, ¿por qué voy a requerir una ley para que me informe? Porque la norma se hace cargo de la problemática que tenemos hoy día, de manera inadecuada, a mi juicio. Es el presidente de la República. Esperamos el primus inter pares, el ministro del Interior, quien va a tener que coordinar estos temas. Y esta norma habla de la falta de coordinación en el Estado. Lo mismo pasa con este proyecto de ley. Vuelvo a insistir, que nosotros queremos hacer un preciosismo jurídico, aquí lo que importa es la voluntad política y la gana de colaborar. Si a mí soy ministro de Seguridad o subsecretario de Seguridad y el ministro de Hacienda no me entrega porque yo no tengo facultad sobre él, bueno, presidente, ordénalo. Y eso va a pasar. Y así es la administración del Estado, y así están definidas las bases generales de la administración del Estado. Si no modifiquemos todo, modifiquemos la Constitución. A eso voy yo, pero estoy de acuerdo con usted que esta norma aprobada por el Senado es absolutamente inoficiosa, establece una obligación que no debería existir. Cualquier persona, incluso por ley de transparencia, podría acceder a esa información. Entonces, pero además, si establece una obligación sin una sanción, absolutamente, doblemente inoficioso. De acuerdo, muy de acuerdo con usted, diputado Leiva, diputado Alessandri. Además que los únicos gastos que no son públicos son los reservados, toda la otra información es pública. Diputado Alessandri. En la misma línea, presidente, este ejemplo tan pequeño nos lleva al meollo del asunto. ¿Cómo este Estado burocrático, legalista, que necesita leyes para todos, en un sistema de derecho público donde el Estado puede hacer solamente lo que le está permitido hacer, terminamos persiguiendo el delito con muletas, en una silla de ruedas, con poca visión, pocos oídos, y el delincuente, el narcotraficante y el crimen organizado no respeta regla alguna, tiene la metralleta de mayor calibre, no entra por pasos regulares, se ríe de estas reuniones probablemente. Por suerte, puede ocurrir lo que decía el diputado Leiva, porque los dos dependen del mismo presidente de la República, pues. Un ministro puede llamar al otro, un presidente empoderado puede llamar y dar una instrucción. Eso pasaba en las regiones cuando habían intendentes designados. Pero ahí fuimos con el experimento de los gobernadores electos, y ahora cuando va un presidente a una gira o da una instrucción, pero el gobernador es del otro lado político, esto pasa para allá y para acá. Pregunten de verdad cómo ha funcionado el tema en las regiones. Entonces, a veces el afán de hacer las cosas más democráticas termina con un Estado más ineficiente. Miren ustedes el Estado federal en Argentina. Lo que le cuesta a un presidente de la República dar una orden para que ocurra en la ciudad de Rosario, por ejemplo, que están con todo este tema de las Fuerzas Armadas, esta idea que tomaron del presidente Boric y del alcalde Bodanovich, en fin. El Estado en silla de ruedas nunca le va a ganar al delincuente que no respeta nada ni nadie. Y estamos en guerra contra la delincuencia y el crimen organizado, pero no tenemos las herramientas. Entonces, hablemos de inamovilidad en el Estado. Hablemos de más de 1 millón de personas que trabajan ahí. Hablemos de cómo los órganos se pueden comunicar. Hablemos de modernizar el sistema político y el Estado. Si eso es no importa si el próximo presidente es de un lado o del otro. Con esta burocracia no va a poder resolver el tema de la delincuencia y del crimen organizado. Si nosotros no hacemos una reforma al Estado y lo modernizamos, un Estado digital, moderno, en el Estado hay miles de personas con facultades para decirte que no a algo.
No importa si es el permiso para un edificio, una central hidroeléctrica, un puente, un puerto o un aeropuerto. Y hay muy poquitas personas con facultades para decirte que sí a algo. 1 millón de personas, triplicado el presupuesto en los últimos 15 años y está cada día más lento y anquilosado. Entonces, presidente, un llamado a los parlamentarios, vamos a las reformas de fondo, sistema político, el corazón del Estado, la burocracia del Estado, porque sea presidente quien sea, nos van a ganar por lejos los delincuentes que no respetan a nada ni a nadie. Muchas gracias. Gracias, diputado Alessandri. En votación, por favor. Es que tenemos 2 minutos. En votación cuando argumenta el voto. ¿En qué? Cuando argumente el voto. Es que, ¿lo prefieres cuando argumente el voto? Diputado Araya. Bueno, diputado Araya, del norte. Gracias, presidente. No, yo quisiera hacer una pregunta al Ejecutivo, porque ¿por qué en virtud de lo que hemos aprobado, los principios de coordinación, de colaboración, de pluriagencialidad no está aprobado, de interagencialidad y todos esos principios que apuntan a la coordinación, no permiten que el Ministerio pueda hacer este requerimiento de información y estén obligados? La pregunta es la siguiente. Si nosotros le damos a rango legal esta obligación, ¿qué pasa con los otros servicios que podrían participar del sistema que no tienen la obligación legal? Podrían decir, por ejemplo, aduanas, yo no tengo obligación de informarle porque la ley no está. No sé, el Ministerio de Seguridad quiere decir, no sé cuántas cajetillas de cigarros se han decomisado en la frontera norte. No tengo obligación de informar porque la obligación de informar solo la tiene la Dirección de Presupuesto. Entonces, quisiera que me explicara bien por qué en virtud de los principios generales que se han aprobado no son suficientes para que el presupuesto informe. Y en caso de que no fueran suficientes, ¿qué es lo que pasa con todas aquellas otras requerimientos eventuales de información que no van a tener soporte legal para ser invocados en virtud de los cuales esté obligado el servicio determinado a prestar la información? Muchas gracias, diputado Araya. No vamos a alcanzar, eso sí, a tener la respuesta del señor Collao, a no ser que alarguemos 5 minutos la sesión. Es que son las 7. ¿Hay de acuerdo en 5 minutos? 5 minutos. ¿Para que la respuesta del señor Collao y votamos? Ya, acordado. Por su intermedio, para contestar al diputado Araya, efectivamente los deberes de coordinación permiten al Ministerio, a través de el sistema de seguridad pública, tener acceso a información. Si hubiéramos tenido una estructura más robusta, como lo que estaba proponiéndose en el artículo 9 con los consejos, quizá hubiera sido más formal. Habría un subcomité del Consejo de Seguridad Pública solo destinado a lo presupuestario, pero eso se rechazó por la comisión. Pero ese principio se mantiene firme, existe un sistema y el Ministerio va a tener en el artículo 8 ya aprobado esa capacidad de coordinar a algunas otras personas para obtener esta información. Este artículo nosotros lo indicamos solo para poner y prevención del delito, para que como es igual a lo que venía del Senado, solo lo único que hicimos fue poner seguridad pública y prevención del delito, para que quedara claro la distinción que estábamos haciendo entre seguridad pública y prevención. Eso y es un artículo que solo tiene como objetivo hacer un seguimiento expreso a las finanzas de seguridad. Podrá pedirlo conforme al artículo 8 en algún tipo de instancia. ¿Va a ser más difícil y dificultoso? Sí, pero se puede llegar a lo mismo. Este es un artículo que facilita las cosas nomás. Pero sí, o sea, el deber de coordinación alcanza, a mi juicio, a que esta información pueda llegar por otro camino un poco más sinuoso a lo que... Sí. Vamos a votar, yo cierro con 15 segundos. Si dejamos este artículo, si uno hace la interpretación extensiva para otros ministerios, podría decir la Dirección de Presupuesto perfectamente, mira, ¿sabes qué? En el Ministerio de Seguridad, cuando me piden esa información, hay una habilitación legal expresa. Pero cuando me lo están pidiendo ustedes, no hay una habilitación legal expresa, así que yo no tengo la obligación. Cuando esta obligación está en la ley de base, está la interoperabilidad, la organización del Estado están comunicados entre ellos y hay una colaboración que está expresamente establecida en la ley de base. Entonces, ¿por qué necesitamos más normas para reforzar las que ya están establecidas en la ley de base y en otras leyes especiales? Entonces, a mí por lo menos me parece que esto puede generar más un problema que una solución y burocratizar más a la organización del Estado, lo que obviamente queremos combatir. Diputado Schalper, y ponemos en votación. Una frase, ¿podremos tomar acuerdo de votar tanto la indicación del Ejecutivo como la norma original del Senado en una única votación? Sí, lo único que cambia es prevención del delito, así que ¿habría acuerdo para aquello? Ya, votamos. En votación entonces, diputado... ¿Hay unanimidad para votar en contra? Sí. Ya.
Está en contra, listo. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces se levanta.